Bien, vamos a ver ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es un movimiento diferente del movimiento rectilíneo uniforme que vimos antes. Bien, las características principales de este movimiento es que la trayectoria que sigue el móvil que se mueve con este tipo de movimiento es una línea recta. La velocidad de ese móvil va a ser variable, es decir, no va a ser siempre la misma. Y su aceleración va a ser constante. En este caso, la aceleración sí va a ser siempre la misma. Siempre va a cambiar de velocidad en la misma magnitud, en el mismo tiempo de duración. Esto ahora lo veremos con más calma. Bien, para resumir, podemos decir que un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante, es decir, todo el tiempo aumenta la velocidad o la disminuye en la misma cantidad, en el mismo intervalo de tiempo, y es distinta de cero, porque si la aceleración fuera cero, significaría que la velocidad es todo el tiempo la misma y no tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que tendríamos sería un movimiento rectilíneo uniforme. Vale, veamos ahora este ejemplo de un coche que se desplaza por una carretera y vamos viendo que en tiempo cero parte desde aquí, a los 2 segundos está aquí, a los 4 segundos sería esta su posición, a los 6 segundos estaría aquí y a los 8 aquí. Y vamos fijándonos en cada instante la velocidad que marca el velocímetro. Vale, pues vemos que al principio, como parte del reposo, en tiempo cero su velocidad es 0. A los 2 segundos ha alcanzado 10 metros por segundo. A los 4 segundos, 20 metros por segundo. A los 6 segundos llevará una velocidad de 30 metros por segundo. Y a los 8 segundos, una velocidad de 40 metros por segundo. Si nos fijamos en este ejemplo, veremos que en intervalos iguales de tiempo, la variación de velocidad también es siempre la misma. Esto significa que la aceleración es constante, que en intervalos de tiempo, siempre el que sea el mismo, el cambio de velocidad va a ser siempre el mismo. Es decir, cada 2 segundos aumenta su velocidad en 10 metros por segundo. Aquí pasará de 0 a 10, habrá aumentado en 10 en esos 2 segundos. Aquí pasará de 10 a 20, habrá aumentado en 10 en esos 2 segundos, de 2 a 4 van 2 segundos. Aquí pasará de 20 a 30, su velocidad habrá subido otros 10 metros por segundo en esos 2 segundos, entre el segundo 4 y el segundo 6, y así sucesivamente. La aceleración constante significa que va a haber incrementos de velocidad iguales en intervalos de tiempo iguales. Vamos a ver ahora las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos dos tipos de ecuaciones. La primera nos relaciona la velocidad en función del tiempo, es decir, podremos saber cómo varía la velocidad en función del paso del tiempo y la velocidad que hay en cada instante de movimiento del bol. Vale. Para deducir esta ecuación partimos de la ecuación de la aceleración que hemos visto antes. Haciendo el desarrollo matemático de despejar ecuaciones, llegamos a que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo normalmente, el tiempo inicial, va a ser 0 segundos, porque normalmente vamos a empezar a contar el tiempo en el momento en el que empieza el movimiento de aceleración o de frenado. Entonces, considerando que el tiempo inicial es igual a 0 segundos, la ecuación se simplifica y nos queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos que pensar que la aceleración, cuando se trate de un movimiento de frenado, va a ser negativa. Entonces aquí tendremos que sustituir un número negativo y habrá que hacer la multiplicación entre este signo más por un signo menos que lleve este valor. Entonces más por menos quedaría menos y aquí restaríamos, siempre y cuando sea un movimiento de frenado y la aceleración sea negativa. Bueno, eso ya se vería en cada caso particular que tuviéramos que utilizar esta fórmula. Vale, la siguiente ecuación que vamos a ver es aquella que relaciona la posición con el tiempo, es decir, es una ecuación que nos va a decir qué posición tiene con respecto al sistema de referencia
qué posición tiene el móvil en cada instante durante su movimiento. Para ello utilizaremos esta fórmula, se ve un poquito más compleja, pero no es difícil de utilizar. Y en ella vemos que la posición que tiene en ese instante determinado es igual a la posición que tenía al principio de empezar a moverse, más la velocidad que llevaba en el instante inicial, por el tiempo que ha tardado en realizar ese movimiento, más un medio por la aceleración que ha llevado por el tiempo al cuadrado. Esta aceleración, al igual que en el caso anterior, podrá ser positiva o podrá ser negativa. En el caso de que sea negativa, al multiplicar el signo menos de este valor por este signo más, quedaría negativo. Pero eso también habría que verlo en cada ejercicio en particular. Vamos a ver ahora las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Igual que hemos visto antes que hay dos tipos de ecuaciones correspondientes a esas ecuaciones, tenemos dos tipos de gráficas. Por un lado, tenemos las gráficas velocidad-tiempo y por otro tenemos las gráficas posición-tiempo. En las gráficas velocidad-tiempo vemos que hay dos tipos, según si el móvil se encuentra con aceleración positiva, es decir, estaría acelerando, o si el móvil está con aceleración negativa, es decir, está frenando. Vale, en la primera gráfica, en el primer caso, el que corresponde a una aceleración positiva, el móvil está acelerando, vemos que la representación de la velocidad frente al tiempo es una línea recta, cuya pendiente es la aceleración. Es decir, que en esa gráfica, cuanto mayor sea la pendiente, más inclinación tenga, mayor va a ser la aceleración con la que se mueve el móvil. Vemos que hay dos tipos de gráficas. En la primera es para un móvil cuya ecuación tiene la v sub 0, es decir, es para un móvil que va a acelerar y ya parte de una velocidad inicial, es decir, no parte del reposo. Supongamos, por ejemplo, un coche que se está moviendo a 80 km por hora y sube a 100. Pues su velocidad inicial sería 80 km por hora y su velocidad final sería 100. No partiría de una velocidad inicial 0 porque no tiene por qué partir del reposo. En este caso, en esta segunda gráfica, sí que se trata de un móvil que parte del reposo, porque aquí vemos que su velocidad inicial es 0. En este caso sería un móvil que está detenido y empieza a moverse, su velocidad va aumentando, por eso tiene una pendiente hacia arriba y lo va a hacer con una determinada aceleración, que viene dada precisamente por la pendiente de esta ecuación. Vale, veamos ahora el ejemplo en el que el móvil está frenando, en el que el vehículo o cualquier objeto que se esté moviendo con aceleración lo que va haciendo es disminuir su velocidad. En este caso, partirá de una determinada velocidad inicial, sea la que sea, y disminuirá. Veremos que conforme avanza el tiempo, esta velocidad cada vez es menor. La velocidad en cada instante es menor y la velocidad mínima que puede alcanzar sería 0. Luego esta recta solamente puede llegar hasta tocar el eje de la X, que sería la velocidad 0, que es la velocidad mínima que puede tener un vehículo cuando está frenando, es decir, velocidad nula, estar detenido. Nos fijamos que aquí en este caso la pendiente es negativa y la recta va hacia abajo. Porque la aceleración, como hemos dicho antes, en un movimiento en el que esté frenado, en el que la aceleración va disminuyendo, la aceleración es negativa y eso va a hacer que la pendiente de la representación gráfica sea negativa y en la misma gráfica veamos que la línea recta va hacia abajo. Vale, veamos ahora la representación posición-tiempo. En este tipo de gráficas, la representación de la X, que es la posición frente al tiempo, vemos que no sigue una relación lineal. En este caso, la representación de esta fórmula, que lleva el tiempo al cuadrado, ya no me va a dar una línea recta, sino que, si recordáis lo que habréis visto en matemáticas, cuando tenemos una ecuación de segundo grado que tiene la x elevado al cuadrado, su representación es una parábola. Pues aquí lo mismo. En este caso, el tiempo, que es la magnitud, la coordenada que se representa en el eje de la x, está al cuadrado. Entonces la representación de esto es una parábola. En el caso de que el móvil que se está moviendo con esta aceleración
esté acelerando, su aceleración sea positiva, veremos que la rama de la parábola va hacia arriba. Y en el caso de que la aceleración sea negativa, veremos que la parábola tiene esta otra forma. En este ejemplo en concreto se ha representado la posición de un móvil que parte, la posición no, la ecuación de un móvil cuya posición inicial es 0, parte desde el origen del sistema de referencia. Por eso parte desde una posición 0 y va cambiando con el tiempo. Pero como este movimiento tiene una aceleración, su representación gráfica no será lineal, sino que será una parábola. Vamos a realizar ahora el siguiente ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, en este ejercicio vamos a ver el movimiento de una motocicleta en línea recta. Las preguntas que nos hace son: ¿qué tipo de movimiento sigue? ¿Cuál es su velocidad instantánea a los 7,5 segundos? Y si en algún momento tiene aceleración, que hallemos su valor. Vale, empezamos por el apartado A. Nos fijamos que nos da una gráfica en el que vemos la velocidad con respecto al tiempo en metros segundo y en segundos, y vemos que hay 3 tramos diferentes en la gráfica. Vemos que entre 0 y 5 segundos hay un tramo, entre 5 y 10 segundos otro, y entre 10 y 25 segundos otro tramo. Vale, pues en este tipo de gráfica en la que hay distintos tramos, nos está indicando que en cada tramo va a ser un tipo de movimiento diferente. Entonces, si nos fijamos de nuevo en los datos que nos aporta la gráfica, vemos que desde tiempo igual a 0 hasta tiempo 5 segundos, la velocidad es constante. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque es todo el tiempo la misma, porque tenemos una línea horizontal, una línea recta horizontal. Entonces sabremos que a 1 segundo será 10, a 2 segundos será también 10, a 3 segundos será también 10 y así hasta 5. Luego en ese tramo, en esos 5 segundos, la velocidad va a ser constante. En ese caso, como la velocidad es constante, es todo el tiempo la misma, el móvil va a llevar en ese tiempo un movimiento rectilíneo uniforme. Nos fijamos ahora en el segundo tramo, que va desde 5 hasta 10 segundos, desde 5 hasta 10 segundos. En este tramo vemos que ya no es la línea recta, ya no es una línea horizontal, sino que tiene una determinada inclinación, una determinada pendiente. Entonces, esa pendiente nos va a dar la aceleración del movimiento. En este caso nos indica el hecho de que la pendiente sea positiva, de que la línea recta vaya hacia arriba, nos está diciendo que es una aceleración positiva, es decir, la moto va a acelerar. Si fuera hacia abajo, estaría frenando. Se trataría de un movimiento de frenado. Vale, pues como en ese tramo, entre los 5 y los 10 segundos, la línea tiene una pendiente, hay una aceleración, el móvil en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo, va a llevar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, nos fijamos ahora en el tercer tramo, que va desde los 10 segundos hasta los 25. Vemos que de nuevo volvemos a tener una línea recta horizontal, lo que nos va a indicar que la velocidad en ese intervalo de tiempo va a ser constante. Es decir, si nos fijamos, a los 10 segundos lleva una velocidad de 30. A los 15 lleva también la velocidad 30. A los 20, 30. A los 25, 30. Esto no significa que esté parado. Significa que se está moviendo todo el tiempo con la misma velocidad. Un movimiento rectilíneo uniforme. De nuevo, igual que en el primer tramo. La diferencia es que antes se movía a una velocidad constante de 10 metros por segundo y ahora se mueve a una velocidad constante de 30 metros por segundo. Vale, con esto tenemos contestado la pregunta A, que nos preguntaba qué tipo de movimiento sigue. Pues hemos definido el tipo de movimiento en cada tramo. Bien, la pregunta B nos dice ahora que cuál es su velocidad instantánea a los 7,5 segundos. Bien, pues si nos fijamos en la gráfica, ¿vale? Los 7,5 segundos será el punto intermedio entre 5 y 10. Pues si nos subimos en este punto intermedio hacia arriba, nos daremos cuenta que la velocidad correspondiente a ese instante es 20 metros por segundo.
Pues simplemente sacando el dato de la gráfica contestamos a esta pregunta, que la velocidad a tiempo 7,5 segundos será 20 metros por segundo. Bien, en el apartado C nos pregunta ahora que si tiene aceleración en algún momento y que si es así, que hallemos su valor. Bien, pues después de lo que hemos contestado en el apartado A, sabemos que en este segundo tramo, este segundo intervalo, entre 5 y 10 segundos, tiene aceleración. Pues para calcularla utilizamos la fórmula que hemos visto antes para la aceleración, en la que tendremos en el numerador velocidad final menos velocidad inicial y en el denominador tiempo final menos tiempo inicial. Y sustituiremos los datos que sacaremos de la gráfica. Bien, pues en el momento en el que empieza a acelerar es a los 5 segundos y en el momento en el que termina es a los 10. Fijaos que ahora el tiempo inicial no es 0, ya que cuando empieza el movimiento de aceleración ya lleva 5 segundos en movimiento. En el otro movimiento uniforme con velocidad constante que llevaba antes. Bien, pues el tiempo 0 para el movimiento de aceleración, el tiempo inicial es 5. Y cuando termina de acelerar, el tiempo es 10. Luego pondremos aquí que el tiempo final es 10 segundos y el tiempo inicial es 5 segundos. La velocidad de la que parte cuando empieza a acelerar es de 10 metros por segundo. Esta será la velocidad inicial. Y cuando termina de acelerar, ha alcanzado una velocidad final de 30, que será la velocidad final. Haciendo la fórmula, restando 30 menos 10 y abajo restando 10 menos 5, me sale un resultado final de 4 metros por segundo al cuadrado. Obtengo un valor positivo que coincide con el valor positivo de la pendiente.